Y vamos a preguntarle también, a ver qué opina, a Javier Timerman, que está con nosotros. Hola Javier, Javier Díaz te saluda aquí en la red. Los Javieres somos populares. Estamos llenos. Por fin una vez le toca a los Javieres, ¿no? Vos sabés que sí, yo lo sufrí mucho este nombre porque viví en Israel, no lo podían pronunciar, en Estados Unidos más o menos, y muchas veces no, viste, le decía, ¿por qué me pusieron Javier? Sí, tal cual. Bueno, Vos vas a otros países y te dicen Javier, Javier, sí, Javier, o no, en Israel, vos sabés que yo me cambié el nombre oficialmente, yo en Israel tengo un nombre diferente, me lo tuve que cambiar porque no podía vivir. ¿Y qué te pusiste? No, me puse un nombre, me puse Uri. Yo soy Uri en Israel, bueno. porque realmente era un problema, ¿viste? ¿Pero cómo lo pronunciaban? Perdón, Javier. No, me pronunciaban desde Javier a Javier. Sí, a mí también. Javier. Cualquier cosa. Sí, porque no tiene, el hebreo no tiene vocales. Entonces... No, aparte, viste, Javer en hebreo es amigo, entonces había toda una confusión tremenda. Y yo quería yo militaba en política, entonces en un momento me postulé en la universidad, era vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Tel Aviv, y ahí dije, chao, o sea, todos me conocen como Uri, pero en el padrón aparezco como Javier, entonces fui y me cambié el nombre. Sí, a mí me pasaba lo mismo, yo fui 2 veces a Israel, y además estuve en Gaza. En su momento, y ninguno podía pronunciar bien el apellido, ya me decían cualquier cosa, ya ni me asombraban, es más, a veces me nombraba por el canal en el que iba porque era más fácil de pronunciar, pero bueno, la reivindicación de los Javier, algunos la reivindican mejor que otros, pero bueno, Javier, a ver, a propósito de este análisis que estaba haciendo Pablo Vinocur, ¿qué opinás vos? Mira, yo creo que el problema argentino es un problema de vaivenes, no solo de políticas equivocadas a lo largo de la historia, pero sino de contradicciones y de política, de mucha conflictividad política que hacía que tengamos políticas de un tipo y después de otro tipo y demonicemos lo anterior, etcétera, cosa que no pasa en otros países. En otros países, incluso tomás el caso, por ejemplo, de Perú, que es un caso que tiene muchísima inestabilidad, pero ellos mantienen ciertas políticas a través de los años, lo mismo Uruguay, lo mismo con muchos países. Yo creo que ese es el principal miedo hoy de un inversor a invertir en la Argentina, porque no sabe lo que puede pasar. Cuando Milei dice, bueno, para acá se acabó el populismo, pero ¿por qué lo dice? También en el pasado se dijo se acabó ¿cómo se llama? Neoliberalismo en la Argentina, ¿viste? No pasan esas cosas, lo mejor sería consensuar, así que desde ese punto de vista yo discrepo con la posición del gobierno, pues yo creo que lo mejor que le puede pasar a la Argentina son políticas consensuadas e ir de a poco hacia programas y políticas más desreguladas, más donde el sector privado tenga mayor preponderancia, donde el Estado sea más eficiente, todo eso está bien. Pero si vos lo tratás de hacer de un día para el otro, el problema es que si sale mal, y el inversor, y esto es algo que yo lo aprendí porque yo manejé riesgo y porque es lo que te piden, uno no piensa únicamente en si las cosas salen bien. Ajá. Uno tiene que pensar, ¿qué pasa si las cosas no salen bien? Claro. Entonces, si no salen bien, ¿cuál es mi riesgo? ¿Es mucho, es alto, es poco? Porque si el riesgo es un riesgo realmente catastrófico, entonces la inversión tiene que ser demasiado buena para que yo arriesgue. Ahora, Javier, entonces, sí. No, te iba a decir, ahora, en base a lo que hoy dijo en Davos, ¿sí? Más allá que, bueno, para algunos habrán pensado, ¿pero qué nos quiere? ¿Venir a dar una clase a nosotros de capitalismo, de socialismo, de qué? ¿Vos qué crees que quiso hacer Milei en el día de hoy? Bueno, yo creo que Milei está convencido de que él cuando él dice yo soy el primer presidente libertario, bueno, pero eso habla de que en otros países rechazan esas políticas, pero él cree que los puede convencer. Claro. Es un convencido de sus políticas, o sea, él realmente cree que se está haciendo un bien a la humanidad dando un discurso de esa naturaleza, porque él cree en esas políticas. Ahora, la mayoría de los países no creen en esas políticas porque si no las hubiesen implementado. Y la verdad es que a lo largo de los últimos años hemos visto
que el rol del Estado en un país capitalista serio cumple un rol, porque en el 2008 el mundo se caía a pedazos, yo lo viví en Wall Street, donde realmente uno creía que iba a explotar el sistema financiero, y el que vino y fue la regulación. Primero fue el Estado el que puso el dinero y el que, digamos, apagó esa crisis. Y después hubo muchísima regulación para que no vuelva a ocurrir con las hipotecas, etcétera. Y lo mismo en la pandemia. En la pandemia el Estado, todos los países capitalistas, cumplió un rol muy importante contracíclico. Entonces el mundo no cree en eso. Él cree que la Argentina es un ejemplo de por qué sí debería creer, porque no nos fue bien. Pero lo que pasó en Argentina no es sinónimo de lo que pasa en otros países, en términos de que en otros países el Estado se involucra y es eficiente, en muchos países. En Argentina no lo fue, pero eso no es culpa de un modelo, es culpa de que nosotros no lo supimos implementar. Javier, ¿cómo estás? Pablo Vinocourt te saluda. Te quería preguntar, Milei dice que no existen los fallos de mercado. Lo dijo hoy, cuando no hay fallo de mercado, en todo caso la culpa de cada fallo de mercado, por ejemplo el que señalaste vos de 2008, es porque se metió el Estado en algún momento. ¿Esto es así, no es así? Pero miremos los hechos. O sea, yo viví la crisis del 2008 y también hemos vivido la crisis de los PIGS, ¿no? De Portugal, Irlanda, Grecia y España, ¿no? ¿Quién salva a esos países? El Banco Central Europeo, que pone la plata para que no exploten las economías de esos países. Y hoy en día España es una economía que crece. Irlanda, queremos ser Irlanda nosotros. Y ahí, ¿quién se involucró si no fue el Estado? A través de su Banco Central. Entonces, es muy difícil hacer. O por ejemplo, si vos mirás las políticas de Ronald Reagan, que fue tal vez, digamos, el héroe de un montón de países capitalistas liberales. También hubo regulación, porque cuando yo llegué a Estados Unidos, en el año 82, el principal tema de discusión que había en ese momento era que el monopolio de las telecomunicaciones que controlaba la compañía AT&T, que tenía larga distancia, y las llamadas locales, la justicia americana, el Departamento de Justicia americano, los obligó a separarse, venderse y hacerse 15 compañías en vez de una, porque era un monopolio que Estados Unidos creía que atentaba contra la libre competencia, etcétera, etcétera. Eso pasó en Estados Unidos con Ronald Reagan. Entonces, Milei tiene otra ideología. Y eso está claro, y se nota, y bueno, él da esa batalla. Yo lo que creo es que hay algo sí positivo respecto a cómo encara las cosas Milei, es que la Argentina tiene fama de ser un país que las cosas nunca cambian, para bien. Y bueno, Milei está cambiando cosas, y eso para muchos inversores les parece positivo. Pero yo creo que estamos en un escenario donde las palabras sobran, y donde creo que la actitud de los inversores hacia la Argentina, de los países también, de la política exterior hacia la Argentina, va a tener que ver con resultados y cómo se desencadenan los eventos y no tanto con discursos. Y después de 36 días, 37 días de haber asumido, ¿se puede dar un pronóstico hacia dónde vamos? No, yo toda mi vida he dicho que admiraba mucho el fútbol americano y los deportes americanos, porque ahí los entrenadores generalmente tenían que fracasar durante 4 años para que los cambien, porque los procesos llevan tiempo, etcétera, etcétera. Para mí juzgar un gobierno a los 36 días es realmente, no me gusta hacerlo, porque no me gustaría que a mí me juzguen en un trabajo o en cualquier cosa en 35 días. Entonces, eso no lo voy a hacer. Lo que sí creo es que todos los presidentes de todos los países tienen una luna de miel, se les da con razón una luna de miel para que hagan sus políticas de la manera que consideren necesario. Y yo creo que la mejor manera de aprovechar esa luna de miel es consensuando rápido políticas y no confrontando. Se ve que el gobierno tiene otra idea, porque ellos dicen es más o menos a todo o nada,
y bueno, y se verán los resultados, ¿no? Bueno, Axel Kicillof, que está en Mar del Plata ahora, acaba de decir, los problemas los resuelve el Estado. Y además agregó, desafiamos a Nación, al gobierno nacional, porque le aumentamos el sueldo a los estatales. Claro, yo no soy de la idea que los problemas, yo creo que el Estado tiene que ser aportar al sector privado a que haga crecer la economía. La economía la hace crecer el sector privado con inversión y el Estado garantiza ciertas políticas, ciertas regulaciones que hacen a la eficiencia del mercado. Porque te doy un ejemplo. Después de la crisis, dejemos la crisis del 2008. ¿Ustedes se acuerdan de Internet, la burbuja de Internet? Sí, de las .com. Las .com, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué conclusión se llegó de esa caída? La conclusión que llegó era que había muchos analistas de mercado que fogoneaban, hablaban de ciertas empresas, esta empresa vale muchísimo, qué sé yo, para que la empresa salga a la bolsa y después la gente las compraba y las empresas valían nada, ¿no? Entonces, muchos inversores privados, muchos inversores retail, los inversores minoristas, compraban estas acciones que estaban impulsadas por muchos analistas financieros que decían que las empresas valían muchísimo. Y después las compraban y cuando se pinchó la burbuja, se fueron a cero, y muchos de estos mismos asesores o analistas financieros se encontraban chats de WhatsApp, etcétera, no existía WhatsApp en Facebook, pero otras cosas, donde decían, no, esto es una mala acción, pero yo la recomiendo igual, qué sé yo. Entonces, ¿qué fue la solución a ese problema? Que hubo mucha regulación. Hoy en día, un analista financiero no puede decir cualquier cosa, porque no puede decir cualquier cosa a un inversor para que compre un producto, tiene cierta responsabilidad. Y eso es el Estado involucrándose para que el sector privado funcione mejor. Javier, haciendo un balance y contrabalance, obviamente el gesto de que Milei estuvo en Davos debe ser bien leído por los inversores, etcétera, que haga reformas pro mercado también. Ahora, también estas críticas que hace en contra de los burócratas, de los organismos internacionales, de presidentes del primer mundo que no son de izquierda, pero tampoco son de extrema derecha. En el balance, ¿es positivo o negativo lo que hoy dijo Milei? A mí me parece que no le hace bien a él como presidente tener este tipo de discusiones con un mundo. Él después de todo está acusando al mundo occidental de haber caído en manos de defensores del socialismo, más o menos. Uh-huh. Y Macron no se siente así. Y otros países, otros líderes de otros países, y Sánchez de España tampoco se siente así. Entonces, la realidad es que yo creo que es positivo que Milei haya ido. Me parece que esas fueron las tonterías que hacía el kirchnerismo, ¿viste? De no ir a estos eventos para no ser parte de esto, etcétera. Y me parece razonable ir, hablar, explicar tu visión y qué sé yo. Me parece que no es la visión de la mayoría de los países del mundo, y eso se va a sentir, pero se va a sentir no solo porque los países del mundo no creen en esta visión, sino por el miedo a que si esto no funciona, ¿qué viene después? Claro. ¿Viste? Esa cosa que tenemos los argentinos de que un inversor viene porque cree que el mercado va a estar totalmente desregulado y después viene un gobierno que te regula todo de vuelta y te nacionaliza o te especifica o te hace lo opuesto a lo que Milei dice que va a hacer. Tal cual. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla en estos foros porque son ventanas al mundo y te están escuchando y te están mirando. Uh-huh. Y es verdad. Bueno, mil gracias por esta charla, Timerman. Javier. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. También me llamo Javier Gustavo. En un viaje que hice a Inglaterra una vez cuando tenía 17 años, me dije más, sí, me llamo Gustavo y chao. Yo no tengo segundo nombre, pero mis amigos, te cuento, bueno, ya que estamos ahí metidos, mis amigos, en el grupo había otro Javier. Y como yo me llamo Díaz de apellido, me dicen Bruno. Así que tengo una confusión igual que la tuya cuando viajas a Israel. Abrazo grande. Bueno, abrazo grande. Chao, Javier. Javier Timerman hablando con nosotros cuando faltan 8 minutos para las 5 de la tarde.